Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta oración y meditación del Evangelio. Como siempre, gracias por estar a los pies de la palabra de Dios. Gracias por estar presentes en este canal y sobre todo por compartir estos videos. Vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas, por esta semana que ya casi va culminando. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que nos has dado, Señor, por el don de la vida, por la comida, por el aire, por lo que respiramos. Queremos de manera muy especial hoy orar por la paz del mundo entero, de manera especial por esa guerra en Ucrania. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que tú tienes un plan perfecto de salvación para cada uno de nosotros. Hoy de manera especial nos unimos como hermanos a orar por la paz del mundo entero. Y te pedimos perdón también por todos los pecados de la humanidad y por nuestros propios pecados, que tengas misericordia de nosotros. Hoy pedimos la unción de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia, ven y destapa nuestro entendimiento, guía hoy nuestra inteligencia y todo nuestro ser para recibir esta palabra y poderla poner en práctica en nuestra vida. Ven y regálanos la luz para entenderla. Ven, Espíritu Santo de Dios, quédate a morar en nosotros y en el mundo entero. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno con la primera lectura que seguimos leyendo hoy en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versos 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Está sufriendo alguno entre vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, le doy gracias a Dios por esta bendita palabra. Creo que Santiago nos ha ido aclarando muchas cosas a lo largo de estos días que hemos estado leyendo. La verdad es que esta es una de las palabras, o más bien una de las cartas que más me gusta, que más me llama la atención. Pues bien, nos habla aquí de las acciones del sufrimiento del ser humano. Si está contento, que rece. Si está contento, que cante. Si está sufriendo, que rece. Si está enfermo, que llamen a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor Jesús. Pues aquí vemos claramente cómo se instaura precisamente este sacramento de la unción de los enfermos, y no por parte de cualquiera, sino por parte del presbítero. El presbítero es el sacerdote, y el sacerdote viene precisamente ordenado por uno de los apóstoles que de ahí en adelante tiene la sucesión apostólica. Por eso esto lo podemos considerar claramente como el establecimiento del sacramento de la unción de los enfermos. Claro, se utiliza mucho en la renovación carismática católica y en algunos otros lugares que los laicos oren los unos por los otros. Incluso se puede ungir con aceite bendito, pero esto no es el sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos es con el óleo santo, es un óleo especial que tiene preparado el sacerdote y es con las manos del sacerdote. Y fíjate que este sacramento tiene un doble propósito, de acuerdo a lo que dice aquí, y es que el enfermo sana y que los pecados le son perdonados. No obstante, no se queda solamente con el perdón de los pecados, sino que además dice que nos confesemos unos a otros los pecados para ser perdonados. Y bueno, nos habla también del don de la fe. Dice que la oración con fe, la oración del justo, pues logra muchas bendiciones del cielo. ¿Y cuál es el justo? El justo es el que cree en Dios. El justo es el que espera en Dios. El justo no es aquel que no ha cometido pecados.
Recordemos que dice también la carta a los Romanos, dice que seremos justificados por la fe. Es decir, el justo es la persona que cree en el Señor y que espera en el Señor. Porque muchas veces dicen, no, pues yo qué justicia voy a tener, entonces yo no voy a poder encontrar la sanación porque he sido muy pecador. Pues no, no se trata de eso, se trata de una esperanza, de una confianza en Dios. Se trata de creer en Dios y buscar a Dios. El que busca a Dios, aunque haya cometido pecados, sus pecados le son perdonados y Dios escucha su oración. Dice aquí, por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. O sea, el don de la intercesión en la oración es fundamental, que este es otro de los elementos que nos regala esta carta. El saber que nosotros podemos interceder unos por otros y que logramos sanaciones. Y entonces, en ese orden de ideas, pues por eso nosotros no deberíamos echarnos para atrás ni quedarnos quietos, sino saber que siempre podemos orar y que el Señor escucha la oración si lo hacemos, por supuesto, con la fe que el mismo Señor nos regala. Pero bueno, nos coloca aquí el ejemplo de Elías. Y sin embargo, al final hay un elemento que a mí me encanta porque nos habla precisamente de la acción de la reparación por nuestros pecados. Por ejemplo, alguno ha cometido un pecado del aborto, otra persona ha cometido el pecado del adulterio, de la infidelidad. Pues cuando esta persona comienza a advertir a otros de que no lo hagan, no solamente le salva la vida a ese otro, sino cubre multitud de pecados. Y Dios siempre nos va a dar la oportunidad de reparar por los pecados que nosotros hayamos cometido. Si tú, por ejemplo, alguna vez sin querer mataste por alguna circunstancia, te has confesado de tu pecado, pero además tienes la oportunidad de advertir a otros para que no maten, para que no lo hagan, el solo hecho de advertirles a los demás les está salvando la vida a los otros, pero además tú estás sepultando una cantidad de pecados que tenías en tu vida. Este es un acto maravilloso que es el acto de la reparación de los pecados. Y el Señor, que es misericordioso y que es justo, siempre va a colocar delante de nosotros esa oportunidad para reparar nuestros propios pecados. Así es de que tenemos aquí una gran cantidad de conocimiento. Por un lado, estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos, fundamental solo por los presbíteros. Estamos hablando del sacramento de la confesión. Estamos hablando de que Dios sana a través de la confesión y de la oración de intercesión, pero además estamos hablando también de la reparación por los pecados que nosotros hayamos cometido. Es un texto absolutamente completo en la espiritualidad. Qué bueno que nosotros lo tengamos presente y que ojalá lo señalemos en nuestras Biblias. Está en Santiago en el capítulo 5, del 13 al 20. Y este texto de la reparación está en el verso 19. Vamos a leer el salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 140. Y vamos a responder, suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela en la puerta de mis labios. Señor Dios, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mis queridos hermanos, este salmo también es un salmo muy bonito que está unido a la primera lectura. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de la oración, nos habla de la súplica. Acuérdate lo que dice el Salmo 50, en algunas Biblias el 51, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso la oración sube como incienso a la presencia de Dios. Una persona que tiene la capacidad de orar es una persona que tiene la capacidad de humillarse delante del Señor. Y por eso aquí habla de la súplica en la oración. Dice, Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Es decir, cuando nosotros levantamos las manos al Señor es como si le clamáramos con un corazón humilde, como aquel pobre, como aquel mendigo que le está clamando al rico que pasa a su lado. Así lo estamos haciendo nosotros, pero en el ámbito espiritual. Le estamos clamando al Señor para que Él derrame sus gracias sobre cada uno de nosotros. Y fuera de eso, dice este salmo que me parece precioso, dice, coloca, Señor, un guardia en mi boca. ¿Por qué? Pues la misma carta de Santiago nos va a hablar de todos los pecados que nosotros cometemos con la lengua.
Y qué necesario es que nosotros tengamos esa conciencia clara. Es como un guardián que está ahí, que nos evita pecar tanto con la lengua. Debemos pedir al Señor esas gracias y el Señor envía incluso sus santos ángeles para que nos ayuden a controlar nuestro cuerpo y nuestra lengua, que sean como centinelas en nuestra mente para decir, oye, no digas eso, quédate callado, no dañes más las cosas. Lo decimos en mi país, no la embarres más. Es decir, no untes más, no ensucies más la circunstancia que tienes. Ese es el centinela que nos hace detenernos antes de hablar, de decir cosas que realmente pueden dañar nuestra vida. Y al final entonces reconoce que Él es todo de Dios, porque dice, Señor, Dios, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Esta es una oración nacida de un corazón humilde, de una persona que se considera necesitada de Dios y que le busca con humildad. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, que está bien corto, pero que tiene también una sustancia muy importante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado el capítulo 10, versos 13 al 16. Bueno, quiero hacer una aclaración aquí antes de comenzar con esta lectura. Yo estoy proclamando la lectura que propone la liturgia de la Iglesia Católica y lo hago sencillamente porque pretendo pues tratar de traer la palabra de Dios a todos nosotros. Pero yo no soy sacerdote ordenado, soy un laico de la Iglesia Católica, aunque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, no estoy usurpando ningún puesto de ningún sacerdote, ni más faltaba. Sencillamente estoy proponiendo la liturgia y tratando con el Espíritu Santo, por eso pedimos el Espíritu Santo al principio, de hacer un discernimiento desde el laicado de esta palabra que el Señor nos regala. Entonces vamos a leer este Santo Evangelio. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya me corrigieron, no sé decir es, y lo debo decir públicamente, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, gracias por la corrección, entre otras cosas. Bien, este evangelio nos habla de cosas muy, pero muy importantes. Fíjate que aquí dice, en aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara. Está narrando el evangelio de ese tiempo, pero en el tiempo presente es una realidad que muchos de nosotros llevamos niños a la presencia del Señor. Por eso la iglesia, que es madre y maestra, ha determinado precisamente que el bautismo se haga desde niños. Esto es lo mismo que acercar los niños a Jesús para que Él los toque con el toque del Espíritu Santo. Entonces, algunos critican, y qué pena tener que hablar de hermanos cristianos no católicos, critican que porque aquí el bautismo es desde niños, pues qué bendición que llevemos los niños a la presencia del Señor, que desde niños los podamos bautizar, que desde niños sean tocados por Dios con el sacramento. Recordemos que sacramento significa presencia viva de Dios entre los hombres. Y si Jesús toca a los niños con el don del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, ¿quiénes somos nosotros para decir no lo hagan? No lo hagan. Y por eso se requiere de unos padrinos, para que más adelante los padrinos los involucren en el proceso de la fe, que ellos tienen la misión de estar más cerca y de decirles cuál es el proceso de la fe. Pero desde ya reciben estas virtudes teologales infusas por el sacramento del bautismo. Así que el Señor permite precisamente el sacramento del bautismo desde niños. Por eso dice, no les impidan que los niños. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Miren lo que sucede. Dice, le traían a Jesús a los niños para que Él los tocara. Claro, dice, pero los discípulos los regañaban. ¿A quiénes regañaban? ¿A los niños? No regañaban a los niños. Regañaban a los padres que llevaban a los niños para que Jesús los tocara. Ay, no los traigan. Porque los niños no tenían la voluntad de acercarse a Jesús. Eran niños. Tal vez no tenían ni la conciencia de quién era Jesús, pero los padres creían en Jesús y por eso les dice, no los regañen, dejen que los niños vengan a mí, como quien dice, no les impidan que reciban esta gracia. Y este evangelio es una maravilla, porque si nosotros pudiéramos sembrar en los corazones de nuestros niños, de toda la humanidad, la gracia de Dios, la cercanía de Jesús, el empezar a mostrarles desde pequeños la importancia de quién es Jesús, cuál es este camino de la santidad, pues ellos tendrían unas raíces más sólidas.
Ese famoso cuentico, y perdónenme que se los diga, de que dejen que crezcan y ellos escojan su fe. Cuidado con eso, porque nosotros, en calidad de adultos que somos, ya maduros, tenemos nosotros la capacidad de proponer lo que es mejor, no soltar en libertad, como quien dice, dejarlos allí, que ellos miren a ver qué les pasa. Hay un camino que es el camino humano. Tú le dices al niño, ve por aquí, ve por allá, cuidado, no te vayas a meter en este hueco, no te vayas a meter en este otro, y pones rejas y pones barras para que el niño no vaya a caer en ningún lugar. ¿Por qué? Porque sería gravísimo. Y eso que es simplemente para salvar una vida que dura máximo 80 o 90 años. Ahora, ¿qué sabremos de la vida espiritual? Pues en la vida espiritual deberíamos nosotros todavía ser más listos para guiar a nuestros hijos y no decir, espere a ver si ellos crecen y escogen lo que ellos quieran. Eso sería un absurdo. Pero claro, es una ideología que el mal ha metido en la cabeza de muchos padres que se creen muy de mente abierta, open mind, ¿no? Entonces deje que ellos escojan lo que sea. No, eso no puede ser así. Si tú conoces la verdad, acuérdate lo que leímos el día de ayer. Dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, que es el pecado de la omisión. Si tú conoces qué es lo mejor, qué es lo bueno, que la gracia de Dios tiene lo mejor para la vida, ¿por qué se la vas a omitir a tus propios hijos? Imagínate, y son tus propios hijos, todo lo contrario. Deberías tú hablarles a tus hijos de Cristo y llevarlos a Cristo para que Él los toque. ¿Y cómo los toca? Los toca con el soplo del Espíritu Santo. Y esta es una gracia superior. Por eso nosotros no debemos cansarnos de tratar de evangelizar al mundo, diciéndole al mundo que es necesario el bautismo incluso desde pequeños y la catequesis para nuestros niños. Tal vez a la edad de los 12, 13, 15, 18 años ya no quieren volver a misa. No importa, ya tú sembraste la semilla. En algún momento esa semilla va a dar su fruto. Si hiciste tu trabajo bien hecho desde niños, desde que eran niños, ten la plena seguridad que eso va a dar su fruto. Yo he publicado hace unos 5 o 6 años un libro que se llama Las 3 etapas claves en la educación de los hijos. Y estas 3 etapas claves tienen que ver precisamente con una educación moral y una educación religiosa, en valores, en ética y valores. Si nosotros no los educamos en esto, que es lo más importante, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Mira, yo coloco un ejemplo a menudo que es el siguiente. En mi país, en la época de los secuestros, que seguramente todavía algunos seguirán, pero en la época de los secuestros, pues a uno lo llamaban si le secuestraban un hijo y le pedían el dinero que fuera, y si uno no lo tenía, vendía lo que fuera, con tal de salvarle la vida a su hijo y de rescatarlo. ¿Una vida qué? Una vida que dura, como lo dije, 80 o 90 años. Ahora bien, si el demonio secuestra el alma de tu hijo, ¿no vas a hacer lo que sea para salvarle su vida que es eternamente? Fíjate qué corta visión la que nosotros tenemos espiritual. Deberíamos batallar para que nuestros hijos no se metan en cosas de nueva era, ni en satanismo, ni en brujería, ni hechicería, para que no se metan en cosas que van en contra de Dios, ni que vivan en pecado mortal. Eso lo deberíamos hacer nosotros hasta el final. Claro, pero si hacemos nuestro trabajo, nuestra tarea bien hecha desde que son niños, pues sería una gran bendición de Dios, porque entonces ya hemos hecho el mejor de los trabajos. Esto está en Deuteronomio en el capítulo 6 o en el capítulo 9, ahí lo vas a encontrar, donde dice, enséñales a tus hijos estas cosas y repíteselas todo el tiempo, mientras vas en la calle, mientras regresas a la casa, en fin. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros evangelicemos a nuestros propios hijos. Por eso el Señor exhorta a sus propios discípulos, no se los impidan, pues de quienes son como niños es el reino de los cielos. ¿Y de quienes son como niños? ¿Y cómo son los niños? Pues los niños son como una tela de un lienzo que se deja estampar, que se deja pintar, que se deja moldear. Los niños son como ese barro húmedo que se deja moldear. Los niños son humildes, los niños son pequeños, los niños son sencillos. Por eso nosotros tenemos que precisamente moldear ese barro, pintar ese lienzo que son nuestros propios niños para que tengan el color de Dios en su vida y en su corazón. No puede ser que entonces nosotros digamos, no, ay, los niños no, no. Los niños deberían ser parte fundamental de nuestras parroquias, de nuestros grupos de oración, de nuestras comunidades. De hecho, nosotros deberíamos hacer grupo de oración de niños y pintarles esa espiritualidad santa como la hacía Don Bosco. Qué maravilla poder nosotros tomar de Don Bosco todo este proceso de ayudar a los jóvenes y a los niños a crecer en la presencia de Dios. Pero también, ¿cuántos
padres, cuántos sacerdotes, cuánta gente le daña la fe a sus niños. Pues que el Señor nos libre y nos ayude a corregir todos estos errores que hemos cometido con nuestros hijos. Y que el mundo a partir de ahora sea mejor a partir de la educación espiritual y moral de nuestros hijos. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, una vez más te queremos dar gracias. Queremos presentarte a nuestros niños, Señor, los niños del mundo entero, estos inocentes y humildes, estos lienzos que necesitan tener escrito tu nombre. Ayúdanos a formarlos con amor. Ayúdanos a ser valientes para traerlos a tus pies. Ayúdanos a gastar tiempo y dedicación para que podamos formar estos niños en el mundo entero. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. No se les olvide, si ustedes creen que este video les sirve, especialmente a padres de familia que tienen hijos, ojalá lo compartan porque es muy necesario. Y también no se les olvide suscribirse al canal. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.